Hola amigos, segunda clase de base de datos. En la clase anterior vimos lo básico, cómo crear tablas, registros y hacer algunas consultas para seleccionar estos registros y poder ver la información. En esta segunda clase vamos a aprender a cómo crear consultas, pero para generar reportes. Nosotros ya vamos a tener tablas creadas, información, y con esa información la vamos a querer utilizar para tener ciertas métricas. Por ejemplo, si tenemos una tabla que es de inventario, vamos a querer saber cuántos registros tenemos, cuántos productos. Vamos a querer agruparlos por categoría, saber el promedio de venta por categoría. Bueno, todo ese tipo de preguntas que nos vamos a ir haciendo las vamos a poder responder mediante consultas que vamos a aprender a hacer en esta segunda clase. Así que vamos directamente con el código. Bueno, por acá tengo el documento preparado para esta segunda clase que tiene que ver con consultas agrupadas. Los objetivos que tenemos son crear consultas para generar reportes. Esto lo vamos a hacer con una función count que es nativa del lenguaje SQL. También vamos a ver algunas otras como la función de sumar, la de promedio, diferenciar el uso de where, de having, que es una palabra que vamos a ver en esta clase, y también realizar subconsultas. Estos son los objetivos, es muy importante que queden claros, y con lo que vamos a trabajar es con la siguiente tabla que tenemos por acá, que si no entendés esta sintaxis te recomiendo que pauses acá el video y vayas a la clase anterior donde aprendemos cómo crear tablas y también a generar los registros. Bueno, yo ya adelanté este trabajo para no tener que hacerlo desde cero, así que directamente voy a copiar este código que también, bueno, te va a quedar acá seguramente en la descripción del video. Vamos a copiar esto y vamos a utilizar, bueno, el editor online. También lo puedes hacer de manera local si tenés descargado Postgre. Y lo otro que vamos a copiar es para insertar los datos. Bien, acá lo que estamos haciendo, que es una buena práctica en SQL cuando estamos trabajando con tablas, es que vamos a primero preguntarnos si la tabla existe. En el caso de que exista, la vamos a borrar y vamos a crear la tabla. Acá también le estamos diciendo que cree la tabla en el caso de que no exista. Es una tabla órdenes que tiene los siguientes campos: orden ID, usuario para saber quién es el usuario que realizó la orden, el curso, el precio y la fecha. Una vez que creamos la tabla tenemos para hacer la inserción. En este caso los registros, por ejemplo, este tiene el ID 1, el usuario Lucas, el curso desarrollo web, el precio 59,97 y la fecha. Y así con cada uno tenemos diferentes cursos y diferentes usuarios. A partir de esta información es que nosotros vamos a empezar a responder algunas consultas que tengo por acá. Pero bueno, todavía no nos adelantemos, vamos a primero crear la tabla. Así que esto lo dejamos ahora para un ratito. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, seleccionamos todo y le damos al botón para correr las consultas, porque vienen a ser varias consultas. Luego de hacer la inserción, lo que estamos haciendo es seleccionar todo lo que tengamos en esa tabla. Que de vuelta, si no entendés algo de esta sintaxis, te recomiendo que vayas a la clase anterior donde vimos todo esto. Al ejecutarlo podemos ver que acá a la izquierda ya se crea la tabla órdenes con los campos que le declaramos, y por acá abajo tenemos la salida de esta consulta: select from órdenes. Como podemos ver, tenemos todos los registros. Bien, ahora sí, a partir de esta información vamos a empezar a responder algunas preguntas. Por ejemplo, vamos a ir de a una. Vamos a querer contar la cantidad de registros, es decir, la cantidad de ventas que tenemos en nuestra tabla. Select, vamos a querer seleccionar.
Y acá se viene la nueva función que vamos a aprender, la primera, que es count. Con count nosotros podemos contar, van los paréntesis y dentro el asterisco, from órdenes. El punto y coma para mantener las buenas prácticas y le damos. Acá podemos ver que nos dice 13. Estamos contando la cantidad de registros que tenemos en nuestra tabla. Y esto queda definido en una columna count, como podemos ver acá. Lo que podemos hacer nosotros es, para ver mejor la salida, ponerle un alias a la columna para darle el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, total órdenes. Vamos a correr la consulta y como podemos ver ahora dice total órdenes y debajo vemos el resultado. ¿Sí? Esto es lo que va a ser la función count. También le podríamos decir que cuente por un nombre de columna. Por ejemplo, le podemos decir que cuente por la columna usuario. Vamos a hacer eso. Corremos la consulta. Y acá el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Vamos a tener 13. Si nosotros queremos contar de una manera que pueda distinguir los duplicados, es decir, que a los duplicados no los tenga en cuenta, lo podemos hacer. Por ejemplo, le podemos decir que sea distinct. Con las palabras distinct, lo que le vamos a poder decir es que no tenga en cuenta donde se repita el usuario. Entonces, de esta manera, si nosotros corremos la consulta, ahora lo que vamos a ver es que tenemos 6. Porque cuando se repite el usuario no lo tiene en cuenta. Ahora, si nosotros quisiéramos contar y agrupar por cursos, saber de cada curso cuántas ventas tenemos, eso lo podemos hacer agregando, copiamos esto mismo, select count from órdenes, pero lo que vamos a agregar es group by y acá le decimos por qué queremos agrupar. Vamos a querer agrupar por el nombre del curso, que viene a ser el campo curso. Curso, y para poder hacer este group by tenemos que poner en el select la columna curso. Entonces, corremos la consulta. Ahí nos da un error, tenemos que poner la coma. Cada vez que seleccionamos es columna, coma, ponemos otra columna y así podemos ir seleccionando. Ahora sí, vemos que el resultado nos dice que de Node.js tenemos 2. De base de datos tenemos 4 órdenes. Y eso nosotros lo podemos ir viendo acá, por ejemplo, lo que estamos viendo. Bases de datos 4. ¿De qué otra manera podemos usar la función count? Bueno, la podemos usar también con un where, si nosotros queremos poner una condición, por ejemplo, contar las ventas con precio mayor a 120. Bueno, en ese caso, select count con precio mayor a 120. Entonces, acá iría el where donde precio sea mayor a 120. Ejecutamos la consulta y acá tenemos como resultado 4. También lo podemos chequear esto con los datos que tenemos, que si vemos mayor a 120 son estos 4 que tienen que ver con base de datos. Otro caso de aplicación lo podemos tener si queremos contar las ventas de la última fecha registrada. En este caso tenemos que hacer select, vamos a tener que contar, entonces va a ir count, pero también vamos a tener que agrupar por fecha. Entonces el otro campo va a ser fecha, from
de qué tabla, órdenes, vamos a agrupar, group by órdenes, y cuando agrupemos también vamos a ordenar, porque queremos las ventas de la última fecha. Entonces, para eso vamos a hacer un order by, esto lo vimos en la clase pasada. Vamos a querer ordenar por la columna fecha de manera descendente y también lo vamos a limitar a 1. Así obtenemos el último. La fecha más reciente vendría a ser. Corramos la consulta y a ver, tenemos un error, group by. Bien, acá group by no es órdenes, sino que viene a ser por fecha, como habíamos dicho. Ahí está. Ahora corremos la consulta y nos dice que en la fecha 2024-05-14 tenemos una sola venta. Si lo limitamos por 2, a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver que en el día anterior, no, en el mes anterior, 04 del 25, tuvimos 4 ventas. Ahora vamos a pasar a otra función. En este caso va a ser la función de suma. Y los casos que podemos tener, vamos a ver algunos ejemplos para poder aplicarlo, es sumar el monto total de las órdenes. Entonces, para sumar hacemos select, en este caso es sum, la función, van los paréntesis y acá adentro le podemos decir por la columna que queremos que sume. Por ejemplo, la columna precio si queremos calcular el total de las órdenes. From órdenes. Ahí corremos la consulta y vemos que el resultado es 1619. También lo que podríamos hacer es poner un alias para que no aparezca sum, sino que diga total órdenes. Ahí está. Bueno, primer caso de aplicación para esta función de suma. Otro caso podría ser sumar y agrupar el total vendido por curso. Le vamos a agregar agrupar. Entonces sería select sum precio total por categoría, va a ser from órdenes. Pero claro, si tenemos que agrupar, también vamos a tener que sacar curso. Total por curso vendría a ser, quedaría mejor, curso. Group by curso. Ejecutamos y acá tenemos que el total de Node.js es 240, de bases de datos tenemos 800, de React 300, JavaScript 160, desarrollo web 119,94. Estamos viendo cuánto se vendió por cada curso. Sumar el total de órdenes de un solo usuario. También a través de la función suma podemos hacer select precio as total por usuario from órdenes. Y lo que va a cambiar acá es que tenemos que saber sumar el total de órdenes de un solo usuario.
sumar el total de órdenes de un solo usuario. Bueno, vamos a ver la tabla un segundo. Nosotros tenemos, bueno, los usuarios por nombre. Entonces, si queremos saber cuánto compró, por ejemplo, Diego, vamos a agarrar from órdenes where usuario sea igual a Diego. Y de esta manera vamos a poder ver cuánto compró Diego. Y acá el total es 559. Bien, hasta ahora, para hacer un repaso, vimos las funciones count y la función suma. Diferentes casos de aplicación y cómo también lo podemos fusionar con otras palabras claves de SQL, como es el uso de where, el uso de group by, de limit, de order, para ir respondiendo a ciertas preguntas que podemos ir generándonos, ¿no? Una vez que nosotros tenemos datos, podemos empezar a preguntarnos diferentes cosas y a través de esa información ir respondiéndolas. Y tener como cierta métrica, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un e-commerce, podríamos ir midiendo a ver cuál es la categoría que más está vendiendo, cuál es el usuario que más ha gastado en nuestra tienda. Podremos medir lo que queramos, pero para eso siempre es necesario tener, por un lado, la información, persistir la información, saber manipularla, y a través de eso es que nosotros vamos a poder ir analizando estos datos. Entonces, volvamos con los objetivos que tenemos. Nos queda ver lo que sería la función para promediar. Hasta ahora vimos sumar y contar. Vamos con promediar. Para poder promediar, sacar promedios, por ejemplo, si queremos hacer el promedio de precios de las órdenes. Promedio de precio de las órdenes. Acá tenemos que hacer select y vamos a utilizar lo que es la función ABG y le tenemos que decir de qué columna queremos sacar el promedio. Bueno, de la columna precio from órdenes. Corremos la consulta y tenemos el promedio. Que claro, queda con bastantes decimales, pero lo que podemos hacer es utilizar round, que es para redondear el número. Acá van paréntesis y luego le decimos a cuántos decimales queremos redondear, por ejemplo a 2. Volvemos a seleccionar y ahora sí nos queda 124,61. Le podemos poner un alias, promedio precio órdenes, ahí está, y tenemos la consulta. Pero ¿qué más podemos hacer? Promedio de precio agrupado por fecha. Si queremos en cada fecha tener un promedio de cuánto se vendió, bueno, vamos a hacer un select round. Vamos a dejar un poco más de espacio, ahí está. Precio promedio por fecha, va a ser este, from órdenes. Y como tenemos que agrupar, generamos también ahí la columna fecha y hacemos un group by fecha. Ahora le damos a ejecutar y vamos a ver cuánto fue el promedio de venta de cada una de las fechas. Vamos con el siguiente concepto que tenemos que ver en esta clase, que es diferenciar el uso de where versus having. Para esto tenemos un ejemplo donde podríamos consultar las transacciones por usuario filtrando las superiores a 500. Queremos saber aquellos usuarios que han gastado más de 500 en transacciones. Tenemos que hacer un select from órdenes. Queremos saber
los usuarios, ¿sí? El usuario, from órdenes, agruparlo, usuario, pero tenemos una condición, filtrando las superiores a 500. Entonces tenemos que hacer un where donde select, y muy importante, tenemos que, claro, sumar por cada usuario lo que gastó. Entonces vamos a tener que usar la función de suma, que vamos a sumar los precios que vamos a ir agrupando por usuario. Y acá en el where nosotros queremos saber que precio sea mayor a 500 para responder a la consulta de transacciones por usuario filtrando las superiores a 500. Estamos haciendo un select usuario donde sumamos los precios de cada transacción por usuario y los agrupamos por el nombre. Y condicionamos con el where que precio sea mayor a 500. Bueno, ejecutemos la consulta. Si la ejecutamos, no nos da ningún resultado. Pero miremos los datos a ver si esto realmente es así. Tenemos en el caso de Diego que tiene unas cuantas órdenes registradas y llegaría a una transacción de más de 500. Entonces nos tendría que dar en la salida que Diego tiene transacciones superiores a 500. Acá tenemos 200 de una, 120, 320, 420, 500, 559. ¿Sí? Pero ¿por qué no estamos teniendo ese resultado? Porque en esta consulta el uso de where para la condición no se está ejecutando de la manera que nosotros queremos. Acá lo que estamos comparando es si precio, si la columna precio es superior a 500, y en ningún caso es superior a 500. Por eso que no nos da ningún resultado. Pero si nosotros quisiéramos decir, bueno, lo queremos hacer con la suma de los precios, usando la función, bueno, ese podría ser el enfoque, sería correcto. Nosotros decimos, bueno, primero queremos sumar y después hacer la condición. Entonces, bueno, ejecutamos y acá, claro, nos da un error. Y esta es la diferencia de where versus having. Where no puede estar seguido, la condición no puede ser una función de agregación. Las funciones de agregación son las que vimos hasta recién, sum, count y el promedio. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos de alguna manera hacer alguna condición utilizando una función de agregación, tenemos que usar la palabra having. Y el group by tiene que ir antes. Entonces, si hacemos esa modificación y ahora corremos la consulta, vamos a ver que sí, nos dice que tenemos un usuario que es Diego y que tiene transacciones, sumándolas todas, mayor a 500. Último tema, tenemos subconsultas. Si nosotros queremos devolver todos los productos con un precio superior al precio promedio, vamos a hacer este ejemplo utilizando lo que se conoce en SQL como subconsultas. Una consulta dentro de otra, básicamente. Para eso vamos a hacer un select from órdenes y queremos devolver todos los productos con un precio superior al precio promedio. Entonces, tenemos que poner una condición de que el precio de las órdenes que nos devuelva sea superior, y acá es donde viene la subconsulta. Cuando hagamos una subconsulta, importante, tenemos que poner los paréntesis y acá va a ir esa subconsulta, donde vamos a hacer un select de promedio
ABG, precio from órdenes. Entonces, dentro de esta subconsulta, lo que estamos haciendo es calcular el promedio de precio de todas las órdenes que tenemos, para después poder compararlo con el precio de cada orden y saber cuáles son los productos con un precio superior al precio promedio. Mirá, lo que podemos hacer para verlo mejor es primero ejecutar esta consulta, esta subconsulta, para ver qué nos devuelve. Bien, ahí tenemos un pequeño error que es este paréntesis. Ahí está, lo borramos, que ejecutamos. Y vamos a ver que el precio promedio es 124. Entonces acá nos debería devolver solamente a aquellas órdenes con un precio superior a 124.61. Acá lo podemos acomodar un poco y hacemos el round. As precio promedio. Ahí mejoramos un poquito la consulta y vemos que precio promedio es igual a 125. Bueno, si no le ponemos acá la coma, lo va a redondear por arriba, pero lo podemos redondear con 2 decimales. Entonces 124.61. Listo. Esto sería así. Vamos a copiar esto. Y ahí está. Entonces, ahora la tenemos como una subconsulta y vamos a ver el resultado de esto. Como podemos ver, tenemos que las órdenes 10, 11, 12 y 13 tienen un precio superior al precio promedio y justamente este precio es de 200. Así que con este último ejercicio cumplimos todos los objetivos, donde vimos cómo realizar consultas para generar reportes, vimos la función count, la función sum y la función ABG para promediar, la diferencia entre el uso de where y la palabra having, y como último tema vimos las subconsultas. Espero que te haya gustado esta segunda clase y nos vemos en la próxima.